a Córdoba a hablar con Gustavo Gómez. Él es un referente de la industria nacional en Córdoba. Ya alguna vez habíamos hablado con él. Y particularmente de esta situación que hoy se da, ¿no? En aquel momento, Gustavo, que es de la empresa Blangino, había dicho que Juan Blangino, el titular de la empresa, había dicho hay que pasar la tormenta pero con todos adentro. Pienso en lo que habrá pasado con Javier Madanes, ¿no? Habrá querido pasar la tormenta con todos adentro, en el caso de FATE, hasta que no dio más y se cerró, o por lo menos está en proceso de que se cierre la empresa. Lo mismo que pasa hoy en La Paila, una empresa cordobesa precisamente, chiquita pero cordobesa al fin, y que también va a cerrar sus puertas. Gustavo, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme a tu programa. Saludos no, por favor. A la audiencia. Bueno, Gustavo, ¿quién más que vos o quién mejor que vos para trazarnos un panorama de esto que está pasando, ¿no? Ayer FATE, hoy La Paila, empresas que se cierran, una industria nacional que corre con desventaja. ¿Qué panorama se ve desde la industria hacia adelante? Y yo te voy a dar el panorama particular de la industria nuestra, que de ninguna manera busca ser descriptivo en general, y después te puedo dar mi opinión en general, digamos, con la información que uno consume, ¿no? Sí. Lamentablemente nuestro sector está fuertemente afectado por la obra pública, por la caída, por la decisión, digamos, del gobierno nacional de frenar de cuajo la obra pública. Y nuestra industria se enfoca principalmente por la escala a esos proyectos, digamos, a esos grandes proyectos. Con lo cual a nosotros nos repercutió en una gran caída, digamos. Si yo comparo los números del 25 con los del 22, que fue el último gran año, digamos, estamos cerca del 50% de caída, ¿no? Y después puedo hacerte la comparativa del 24 respecto al 23, casi un 40, y el último año respecto al año pasado, digamos, hubo una suba, pero del décimo subsuelo, ¿no? Una suba del 5%. Pero bueno, sigo con el sector nuestro, respecto a nuestro sector, veo un largo camino todavía hasta que haya una decisión política de reactivar la obra pública. No lo veo, en el corto plazo no lo veo sin ninguna duda, con lo cual estamos tratando de seguir con el lema de todos adentro. Hoy ya mucho más difícil, hemos tenido que tomar algunas decisiones lamentablemente dolorosas, pero seguimos aguantando, porque hoy la empresa respecto al personal sigue estando sobredimensionada, ¿no? Para el nivel de actividad. A propósito de eso, Gustavo, ¿y qué capacidad instalada está ociosa en este momento en la fábrica? Y nosotros estamos, lo que fue noviembre y diciembre, tuvimos una producción de 80.000 metros y la capacidad instalada es de 240.000 metros cuadrados mensuales. Así que estamos muy por debajo de esa capacidad instalada, digamos. Como te decía, transitando un camino de reconversión. Sí. Pero bueno, cuando ves el horizonte, si se cae la obra pública, la reconversión se haría apuntar al mercado minorista, pero el mercado minorista también, lo comentabas vos recién, ves la cantidad de empresas que están cerradas, el consumo minorista está muy caído por la pérdida del poder adquisitivo. Sí. Por suerte a nosotros no nos pega tanto el tema de la importación, porque es un producto pesado, que le influye el costo del transporte, con lo cual no me van a comprar un mosaico por las plataformas chinas, digamos, ya entremos. Claro. Entonces desde ese lado tenemos una cierta ventaja, digamos, pero no tengo mercado hoy, digamos, se cierra la obra pública, no tengo mercado, el consumo minorista está caído, no hay poder adquisitivo para la construcción minorista, con lo cual la decisión empresarial ha sido irnos a instalar a Chile. Claro, mirá. Estamos con un proyecto de llevar la fábrica para otro país, lamentablemente, con todo el dolor del alma. Pensaba, la fábrica FATE con 80 y pico de años, ¿no? Pero pensaba en Juan Blangino también. Juan tiene muchos años, desde aquella humilde fábrica de mosaicos ahí en Montecristo.
Así es, estamos por cumplir 60 años. 60 años. Exacto. Pero el punto, uno puede discutir el tema de la industria, el tema del proteccionismo de la industria, de la apertura, en qué punto es la apertura, puede discutir el tema de la estrategia para bajar los precios, dejando que ingresen productos más económicos. Uno lo puede discutir, pero hay cosas que analizaba el caso FATE y lo analizaba acá en Blandino. Si nosotros tuviésemos que tomar la misma decisión que de seguir esto, lamentablemente va a haber decisiones más dolorosas. Hoy estamos sobredimensionados en unas 80 personas más o menos. Nosotros hemos llegado a tener 400 empleados. Hoy estamos en 350, pero debíamos llegar a unos, para el nivel de actividad, entre 280 y 290 estaremos bien. ¿Cuál es el punto en esta situación? Y lo analizaba, yo hace casi 30 años que estoy acá en la empresa, empecé muy de abajo y bueno, por suerte fui creciendo, ¿no? Pero, digamos, cuando uno analiza el tema de la industria y de la fábrica y de lo que puede pagar una fábrica sobre todo a un empleado, a un colaborador no calificado, ¿sí? Para una tarea repetitiva o básica, es muy difícil que un empleado no calificado que hace 20, 30, en algunos casos 40 años, falta una empresa de 80, imagínate, veía algunos testimonios, escuchaba gente de muchos años, ¿qué hace un colaborador? ¿Cómo hace para tener el mismo ingreso que percibe en una fábrica en un trabajo particular? Me parece como filosóficamente o dogmáticamente el gobierno entiende que me voy de Blandino y me voy a ganar lo mismo en, no sé, en la plataforma de aplicación de delivery, digamos. Es inviable, digamos, porque salís al mundo después de 30 años sin herramientas. O sea, no tenés calificación para algunos puestos. Imagínate después de 30 años, es como si Walt Disney lo descongelan hoy y sale a hacer películas. Entonces, pensaba, eso es muy cruel, digamos. Claro, porque pensaba en esto, ¿no? Pensaba en el caso FATE, donde el dueño de la empresa, inclusive hasta con una contradicción para el gobierno nacional, digo, ¿no? El gobierno que enarbola la bandera de la libertad, le cercenó la libertad al dueño de la empresa cuando dijo, bueno, yo cierro porque no puedo producir más, voy a pagar las indemnizaciones que corresponden, voy a pagar las deudas que tengo, voy a pagar los proveedores que tengo y bajo la persiana, y el gobierno le dice ahora no, por 15 días no, porque vamos a una conciliación obligatoria. O sea, ¿dónde está la libertad del dueño de la empresa de decir ya no quiero trabajar más, ¿no? Por un lado, pero pensaba por el otro lado, los 920 trabajadores con su indemnización en el bolsillo, más allá de esta situación que vos planteabas, calificados o no calificados, ¿dónde van? Lamentablemente va a haber una sobreoferta de trabajadores de plataforma. No hay otro esquema o otra posibilidad de trabajos menos calificados. Podría ser algún lugar en la construcción, pero además, como te explicaba, que estamos nosotros en este sector, no veo posibilidad que se absorba semejante cantidad de masa laboral, digamos. Y tampoco es viable que pase que los proyectos que pueden llegar a rendir fruto en algún momento, que es la energía, la minería, allá en Vaca Muerta o en aquellos sectores, que la población desocupada se traslade a esos lugares. Te cuento un caso, que lo conozco de cerca porque tengo un conocido allá en el sur, y me comentaba de hecho lo fui a ver en algún momento. Ahí estaba la extracción del petróleo convencional. Y como en ese momento digamos, era floreciente esa industria o ese segmento, esa localidad estaba como en una burbuja, digamos. Se pagaban sueldos, prácticamente yo comparaba con lo que se pagaba en Blandino, se pagaban el doble de sueldo que se pagan acá. Las cosas valían más, lógicamente, porque al haber más poder adquisitivo, valía más la comida, valía más el alojamiento. La postal de vehículos y camionetas 4x4 era muy llamativa, hasta que ahora, como no es más conveniente ese tipo de extracción, las grandes petroleras, digamos, levantaron campamento y se fueron para Vaca Muerta. Y quedó el tender ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese ecosistema laboral? ¿Se van a trasladar todos a Vaca Muerta? No existe.
no hay manera que eso pase. Digo, no aprendemos. Por otra parte, sí, no aprendemos porque esto que vos nos relatás del sur, nosotros en el norte lo vivimos con General Mosconi, ¿no? Mosconi o Campamento Vespucio, que eran la perla petrolera, de golpe en la época de Menem, privatización mediante, y hoy es un páramo. Tal cual. Sí, tal cual. Y después yendo a lo general, digamos, te hablo un poco de la industria nuestra y de ninguna manera busco que sea descriptivo del todo, pero analizando incluso la geopolítica, vos ves que hay estados como Estados Unidos, por ejemplo, que aplica aranceles de protección para la industria porque está viendo justamente esta problemática. La guerra comercial, digamos, de países que tienen ciertas políticas y hacen que entren los productos más baratos. Y eso atenta a la industria y atenta a los puestos de trabajo de la industria y atenta sobre todo a puestos de trabajo bien remunerados, insisto, porque de ninguna manera un colaborador va a percibir lo mismo que percibe en una industria que tiene una escala para pagar determinado nivel de sueldo y lo que va a percibir una plataforma. No hay ninguna manera, como en los 90 no la hubo. Claro. Las canchas de pádel no pudieron soportar la desocupación, ni los parripollos, ni los videoclubs. Es un déjà vu, lamentablemente. Gustavo, vuelvo a ese joven de hace 30 años atrás que entraba a la empresa como un data entry y hoy estás en los cargos gerenciales de la empresa. En todo este tiempo, ¿no? Digo, ha habido crisis, pero sin embargo la empresa ha ido siempre hacia arriba. Sí, casi no la contamos en el 2001, ¿no? Claro. Por suerte hoy tomamos decisión a tiempo. Yo esto lo veía venir a mediados del 23, veía venir esta ola media revolucionaria en algún punto, pero bueno, para otro lado. Y paramos la producción a tiempo, digamos, porque en ese momento, en el 23, la mayoría de los industriales veníamos con una inercia de producir, de sobrestoquearnos, digamos, en el sentido que con la inflación que había, era más conveniente sobrestoquear, de tener el stock para la venta y no ninguna otro tipo de inversión. Entonces los que no pudieron frenar tiempo y siguieron sobreproduciendo y sobrestoqueándose, hoy están liquidando la mercadería para poder pagar costos fijos, ¿no? Y en el caso de FATE seguramente que llegó un momento que ya ni con eso alcanzó. Exactamente. Y en esta decisión que toman ustedes en la reconversión, ¿por qué Chile? Porque nosotros teníamos abierto varios mercados externos. Bueno, lo conozco bien el tema porque lo hice personalmente, el trabajo. Nosotros llegamos hasta Australia vendiendo nuestros productos, pero tenemos consolidados los mercados de Uruguay, Paraguay, Chile. Chile no tan consolidado, principalmente Bolivia, Uruguay, Paraguay y ahora hace muy poquito Perú. ¿Qué pasa? Cuando entra el nuevo gobierno con una política de dólar planchado y aumento de costos fijos internos, el precio en dólar, el precio de los productos en dólares, llegó a subir hasta un 50%. Entonces no hay ningún mercado externo que te soporte un cambio de precio de semejante magnitud. Con lo cual, el mercado más complejo, o el que más tambaleaba, digamos, o peligraba, era Chile. Entonces, en este marco de que peligraban todos los mercados externos abiertos, yo hablo con el dueño y le planteo la posibilidad de lo que veía, digamos. Yo este mercado, la obra pública la veo paralizada por los próximos 4 años, la veo paralizada. El mercado interno hoy lo tengo ahí documentado con los números, no, el poder adquisitivo no alcanza. Y bueno, Chile es un mercado desarrollado respecto a nuestro producto. Hay un solo competidor, un competidor monopólico, con lo cual tenemos muchas chances de compartir ese mercado ya consolidado, de mantener los mercados externos abiertos y de fabricar lamentablemente más barato que Argentina, en dólares, ¿no? Claro. Y el cambio... es un lujo, que nosotros no podemos tomar por la envergadura de la empresa, por el tamaño, por haber tenido un respaldo, digamos, para poder hacer una inversión en este momento. Pero si fuéramos una pyme que recién arranca o con 10 años, ¿a dónde nos vamos a ir? Tiene que bajar no queda otra que bajar la persiana, claro. Claramente. Y tal cual. Tal cual.
Digo, en tu experiencia personal, ¿ves un cambio aún con esta reforma laboral que pretende imponer el gobierno, o eso es solamente maquillaje y acá lo que hace falta es un cambio en la política en general? Yo te repregunto, ¿por qué tomaría más gente si tengo la mitad de las máquinas paradas? Uh-huh. Así me regalen, digamos, que la gente trabaje por el 20% de su salario, digamos. ¿Por qué la contrataría, digamos, si no tengo qué hacer? Claro, claramente. Así que creo que eso ya venía con un dogmatismo y ya venía como digitado bueno, lamentablemente esto termina como, o tristemente, como muchos países de Latinoamérica, con la destrucción de la clase media, que es como, escuchaba testimonios de la gente de FATE. Yo con FATE compré mi casita, mi autito, hice estudiar a mis hijos, escuché varios testimonios, y eso, con la desaparición de las fábricas, es inviable, lamentablemente. Entonces veo una postal como la de Latinoamérica, donde tenés un 5%, 10% de una clase muy rica y el resto muy abajo. Te pregunto esto así a nivel general, ¿no? Córdoba, sobre todo porque los del interior siempre nos hemos referenciado más con Córdoba como una suerte de capital del interior, siempre ha sido una de las provincias más industrializadas, ¿no? ¿Le pega a esta crisis? ¿Lo golpea a la provincia? Y principalmente la golpea en lo que es el sector automotriz y la metalmecánica, ¿no? Escuchaba, no lo podía corroborar, pero escuchaba, vos me podrás ratificar o rectificar, la producción de autos del mes de enero, creo que anduvo en las 20.000 unidades más o menos. Si lo analizas, no llega a 250.000 autos, y recuerdo hace 10 años atrás, 15 años atrás, casi llegamos a un récord de 1 millón de autos producidos en el año. Claro, sí. Y en un momento donde no hay baja en la compra de autos, ¿no? Al contrario, creo que es una suba importante la compra de autos. Claro, pero hoy prácticamente estás teniendo una muy baja participación de la industria. Claro, pero tenemos 5.000 chinos que ya entraron y hay 50.000 en camino. Tal cual. Ahí está. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa con la industria automotriz de Córdoba? No conozco el segmento, digamos, pero se habrán tecnificado para poder competir con los chinos. Pero más allá de eso, y suponete que se hayan tecnificado, como en el caso nuestro, yo tengo la última máquina de hacer mosaico del mundo, claro, pero no tengo mercado. Entonces, y por otra parte, y te pongo un ejemplo, pues estuve en China. En algún momento del tiempo queríamos llegar a la propiedad horizontal, digamos, a los edificios. Queríamos llegar con nuestro producto, que nos era esquivo ese segmento. Entonces le propuse a Blandino ir a estudiar el mercado chino, a ver si había algún producto que pudiéramos hacer a fazón, es decir, que con la trayectoria de nuestra marca, nosotros que nos fabricaran allá y traerlo para acá. Era una idea que rondaba tratando de conquistar un mercado al que no podíamos llegar. Y en ese momento recuerdo que había productos para revestimiento de pisos entre $3 y $3.50 más o menos, que salían por metro cuadrado. Pero cuando vos ibas a esa fábrica, tenían un salón de venta al público chino estaban entre $20 y $25. Y le preguntaba por qué la diferencia, porque el gobierno chino subsidia, esto lo sabe todo el mundo, subsidia los productos que se colocan en el mundo. Entonces, además de subsidiarte los servicios, la energía, y además de tener una compra de los insumos a gran escala, porque la compra el Estado, lo cual hace que la competencia sea altamente desleal. Y bueno, por eso le ponen arancel en Estados Unidos y en otros países para que equiparen un poco las cargas, ¿no? Exactamente. Gustavo, la última. Javier Madanes, mucho antes del cierre de FATE, dijo: nos tenemos que unir entre todos. ¿Crees que la Unión Industrial Argentina, las sedes en las provincias, después de todos estos golpes, se van a terminar uniendo para defender al sector? Lamentablemente no lo veo posible, porque una gran parte del empresariado lamentablemente apoya este cambio de esquema, digamos. Yo creo que hay un consenso de que había cosas en el pasado que se han hecho muy mal, y que había que corregirlas.
pero yo creo que se han unificado o se han unido todos en el criterio, yo le llamo el criterio del Arca de Noé. Digamos, dejamos 10 especies y que venga un diluvio universal y arrase con Argentina y queden las 10 especies. El problema es que vos quedes elegido entre esas 10 especies, claro, que están arriba del barco, digamos. Eso. Exactamente. Gustavo, gracias por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo. Fernando, un gusto, gracias a usted por la invitación. Igualmente, que andes muy bien.